Un filtro pasabanda cumple la función de dejar pasar ciertas frecuencias, localizada dentro de un ancho de banda. Como podemos observar en la imagen, dentro de la zona limitada por la línea azul, son las frecuencias que él permite pasar, y las frecuencias que están por fuera de la zona las atenúa o las elimina. Un filtro pasabanda está compuesto por un filtro pasa bajo y pasa alto. En esta ocasión podemos observar un circuito pasa alta, donde el condensador a frecuencias bajas se comporta como un circuito abierto y a frecuencias altas se comporta como un cortocircuito. Como podemos observar en la imagen, el capacitor cuando pasa en frecuencias bajas, él se comporta como un circuito abierto y no deja pasar la tensión o la frecuencia a la resistencia, lo cual solo me deja pasar frecuencias altas. Como podemos observar en esta imagen, el filtro pasaaltas también se puede conformar por una resistencia y una bobina, lo cual es invertir la posición de sus componentes, en el cual la bobina se conforma como un cortocircuito cuando pasan bajas frecuencias y cae toda la tensión o la frecuencia en la resistencia, lo cual deja pasar frecuencias altas. Ahora vamos a observar un filtro pasabajas, donde la bobina se comporta como un circuito cerrado, dejando pasar frecuencias bajas, y el cual en frecuencias altas se comporta como un circuito abierto y no me deja pasar frecuencias altas. Como podemos observar en la imagen, un circuito RC también se comporta como un circuito pasabajas, donde el capacitor se comporta como un cortocircuito a altas frecuencias y su tensión cae en la resistencia, lo cual no me deja pasar frecuencias altas. Cabe destacar que para hallar la frecuencia de corte es 1 sobre raíz de 2, que es más o menos el 70%. A continuación voy a mostrar un Proteus del funcionamiento de un circuito pasa altas y pasa bajas, y unido estos dos me va a generar un filtro pasabanda. Para realizar un filtro pasabanda, lo primero que debemos tener en cuenta es la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior. Entonces, como podemos observar aquí al lado izquierdo, este es mi circuito que me genera un filtro pasa alta, y este es el circuito que me genera un filtro pasa baja, lo cual la unión de estos dos circuitos me va a generar mi filtro pasabanda. Entonces, como podemos observar en esta gráfica, este es mi circuito pasa altas, lo cual, de acuerdo a los valores que leemos de los componentes, debemos hallarla para dar mi frecuencia de corte, y esta es mi frecuencia pasa baja, lo cual, como podemos observar acá, al unir estos dos circuitos me va a generar mi filtro pasabanda, lo cual va a tener una frecuencia de límite superior y una frecuencia de límite inferior, y el cual me va a generar este filtro. De resto, lo que me tenga la zona fuera de la línea verde me va a atenuar la señal. Bueno, como podemos observar y como ya explicaba mi compañero, aquí encontramos un circuito pasabanda compuesto por un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas. De esta manera es como hacemos la unión de los dos circuitos para construir el filtro pasabanda. Bueno, el circuito pasa altas, como mi compañero explicaba, está compuesto de esta manera. Como ya hallamos los valores anteriormente, de acuerdo a la fórmula de la frecuencia de corte, que pues es 1 sobre 2pi por RC, y en este lo mismo. Entonces, ya hallado los valores, entonces lo que nosotros vamos a hacer es ver la respuesta en frecuencia de este circuito. Entonces, principalmente les voy a mostrar la respuesta en frecuencia del circuito pasa alta, que se comporta de esta manera. Como podemos observar, si ubicamos el cursor aproximadamente en 3 decibeles, encontramos una frecuencia de corte
de 10 kHz, ¿sí? Quiere decir que después de esta frecuencia de 10 kHz acepta solo frecuencias después de los 10 kHz. Quiere decir que para frecuencias bajas las frecuencias las atenúa. Entonces en este caso nuestra frecuencia de corte serían 10 kHz para nuestro circuito, para nuestro filtro pasa altas. A continuación les voy a mostrar ahora la respuesta en frecuencia del circuito pasa bajas. Entonces, como podemos observar acá, ubicamos nuestro cursor y vemos que nuestra frecuencia de corte en 3 decibeles, menos 3 decibeles, nos da una frecuencia de corte de 20 kHz. Esto quiere decir que como nuestro circuito pasa bajas, entonces va a aceptar frecuencias que se encuentren en esta zona menores a 20 kHz. Las frecuencias que sean más altas que este valor se atenúan directamente. Ahora a continuación vamos a observar el filtro pasabanda, donde vienen ya como tal incorporados los dos. Entonces, bueno, aquí tenemos los dos filtros unidos, ¿sí? Entonces, para ver nuestro ancho de banda, aquí hablamos ya de ancho de banda. Entonces está nuestro circuito, nuestro filtro pasa altas y pasa bajas, que como ya habíamos observado aquí en menos 3 decibeles encontramos que era de 10 kHz y de 20 kHz, ¿sí? Entonces esto quiere decir que nuestro ancho de banda va de 10 a 20 kHz. Como conclusión, pues podemos decir que la diferencia entre nuestro circuito pasa altas, entre nuestro filtro pasa altas y nuestro filtro pasa bajas, compone lo que es el ancho de banda. En este caso tenemos un ancho de banda de 10 kHz. Quiere decir que en este ancho de banda solo acepta frecuencias que estén en ese rango. De lo contrario, las frecuencias que estén por fuera de ese rango se atenúan. Entonces, bueno, esta fue principalmente nuestra práctica de laboratorio de un analizador de un pasabanda. Muchas gracias.